Libro de Esdras, capítulo 7. Entre el capítulo anterior y Esdras 7.1 han transcurrido unos 60 años. En este lapso de tiempo ocurre la historia de Esther. El sacerdote Esdras descendía de la familia de Aarón, sumo sacerdote. Esdras encabeza el segundo grupo de exiliados repatriados a Jerusalén. Es el año 458 a.C. El rey Artajerjes, hijo de Asuero, esposo de Esther, dispone su viaje. Tras 5 meses, arriban a Jerusalén. Artajerjes reconoce en Esdras un hombre de Dios y lo responsabiliza de velar que el culto al Dios de Judá sea hecho sin escatimar los recursos, los que serían provistos por la casa real. Nota especial. En esos días la creencia de los pueblos era que los dioses eran territoriales. Esto explica el interés de los reyes persas de que en cada pueblo se reconstruyera el templo al dios local. Esto motivó el empeño de que la casa de Dios en Jerusalén tuviera todo lo necesario. Ellos esperaban con esto ganarse la protección de esos dioses. Es notable la opinión que el rey tenía de Esdras. Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová. Versículo 11. Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley y del Dios del cielo. Versículo 12. Esdras nos da una hermosa lección de dedicación al Señor. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Versículo 10. Motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 9. La mano de Dios cuida a su pueblo y lo dirige para confirmar que está en su voluntad. Muchas veces tenemos ante nosotros más de una alternativa posible de acción. Es en esos momentos que debemos poner nuestra confianza en el Señor y permitir que Él, que sí sabe cuál alternativa debemos escoger, nos dirija hacia la alternativa correcta. Lo hará con amor y firmeza. Nuestra tarea es aceptar el camino que Dios nos propone y hacerlo nuestro. Sin duda, esta convicción sostuvo a los viajeros que por 5 meses enfrentaron territorios peligrosos e inhóspitos hasta arribar a Jerusalén. Imitémoslos y avancemos por los caminos que Dios va abriendo delante de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios es la luz que nos muestra el camino a seguir. Salmo 119, 105. Versículo 10. Para vivir conforme a la voluntad de Dios, el creyente se debe disponer a buscar esa voluntad y luego vivir conforme a ella. Para nuestro corazón pecador no es fácil renunciar al yo. Consideremos que con la ayuda de Dios estamos en el camino de renunciar a ese yo y a ponerlo a Él en el lugar que pide y exige. Dejemos que nuestro Padre Celestial nos dirija. Dobleguemos nuestra voluntad a la suya. Demandemos la sabiduría necesaria para profundizar el conocimiento de su palabra y escoger sus caminos. Santiago 1:5. Los líderes deben prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios para enseñarla con autoridad. Si deseamos impactar con el Evangelio, es necesario considerar el orden que se nos presenta en cuanto a la preparación de Esdras para el servicio de Dios. Preparado su corazón para inquirir, hacer, enseñar. Primero estudió antes de emprender una vida de obediencia, y estudió y practicó la ley en su propia vida antes de abrir la boca para enseñar aquella ley. No es nuestra tarea entregar conocimiento intelectual. Eso las personas lo pueden encontrar en otros lugares con mayor erudición. Nuestra tarea es la predicación del Evangelio, la edificación de los creyentes en la palabra de Dios y defender la fe. Todas estas tareas requieren una preparación a conciencia. No nos podemos conformar con los rudimentos de la fe. Pidamos la dirección del Señor para no tener que ser merecedores de las palabras del apóstol en Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Roguemos al Señor que nos capacite con el discernimiento de su palabra para comprenderla y además de atesorarla en nuestro corazón, la podamos compartir con fidelidad a la congregación. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Versículos 13 al 16. La integridad del siervo de Dios debe ser a toda prueba. Qué testimonio el de Artajerjes de la integridad de Esdras, y más hermoso aún cuando lo vincula en una relación estrecha con el Dios del cielo. Esta conducta es la que en el Nuevo Testamento se describe con la palabra irreprensible, cuando se habla de las características de los pastores y ancianos gobernantes. 1 Timoteo 3:2. Busquemos en el Señor esta característica que honra el Evangelio, que la demanda de Pablo a Tito y los ancianos de Creta, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros, Tito 2:8, sea un desafío también para cultivarlo en vuestra vida cristiana. Versículo 25.
La instrucción de la palabra de Dios debe estar bajo la responsabilidad de personas que con amor de Dios se han preparado para hacerlo fielmente. Para nuestro corazón pecador no es fácil renunciar al yo. Consideremos que con la ayuda de Dios estamos en el camino de renunciar a ese yo y a ponerlo a Él en el lugar que pide y exige. Dejemos que nuestro Padre Celestial nos dirija. Dobleguemos nuestra voluntad a la suya. Demandemos la sabiduría necesaria para profundizar el conocimiento de su palabra y escoger sus caminos. Santiago 1:5. Versículo 27. Debemos ser agradecidos de lo que Dios nos provee, que todo lo recibido por Esdras vino de la mano de Artajerjes. Esdras no se perdió ni un minuto en reconocer que todo era manifestación de la misericordia de Jehová por su pueblo. Cada día nuestros oraciones deben expresar la gratitud por todos los dones que Dios pone en nuestras manos. Todo lo hemos recibido realmente de la mano de Dios. Él usa instrumentos que nos proveen. Vemos en esto la soberanía de Dios. El consejo bíblico es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:18. Versículos 27 y 28. La soberanía de Dios se deja ver en que mueve el corazón incluso de inconversos para el bienestar de su pueblo escogido. Qué distinta resultaría nuestra vida sin un Padre Celestial que está velando por nuestro bienestar espiritual e incluso manifiesta su bondad hacia nosotros mediante bendiciones abundantes que generosamente nos da a diario.